Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy te voy a mostrar cómo crear una cuenta de Gmail. Lo primero que vamos a hacer es abrir un navegador. Puede ser Mozilla, Chrome, el de tu preferencia. Yo uso Chrome. Clic aquí. Y en la barra escribimos www.gmail.com. Enter. Si tenemos una cuenta, la escribimos aquí. En nuestro caso, no tenemos cuenta, vamos a crear una cuenta. Nos vamos aquí, crear cuenta. Nos da la opción personal o para un negocio. Vamos a hacerla a nivel personal. Colocamos el nombre, Pedro, por ejemplo. Apellido, Pérez, y aquí vamos a colocar la opción de nombre de usuario que más nos guste. Puede ser Pedro Pérez y le damos Enter. En este caso, Pedro Pérez ya ha sido usado por otra persona. Alguien antes que nosotros ya tomó el nombre de pedropérez@gmail.com. Esto quiere decir que tenemos que cambiar este nombre o agregarle números o letras adicionales para poder diferenciarlo de este nombre de aquí. Por ejemplo, voy a agregarle Pedro Pérez Álvarez. Le damos Enter. Y nos dice que también está en uso Pedro Pérez Álvarez@gmail. Vamos a agregarle, por ejemplo, números 17, 25, 25. Le damos Enter. Y nos dice que sí, este nombre, Pedro Pérez Álvarez 17, 25, 25 @gmail.com, sí está disponible. De hecho, aquí Google nos da también una opción disponible, Pedro Pérez Álvarez 76, también está disponible, pero este fue el que nosotros creamos y vamos a quedarnos con este. Aquí colocamos una contraseña que tenga por lo menos 8 caracteres. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, $. Un ejemplo, obviamente ustedes pondrán una contraseña que sea más difícil de adivinar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, $. En confirmación tienes que colocar la misma contraseña que está aquí. Si quieres ver que estén iguales, le das aquí a este ojo y puedes verificar que está bien escrita la confirmación, están iguales las dos. Le das a siguiente. En esta pantalla tienes que colocar tu número de teléfono. En mi caso, estoy en Venezuela, pero si no fuese tu caso, buscas aquí el país donde tú estés. Colocas tu número de celular. Y le das siguiente. Aquí vas a verificar tu número. A tu celular va a llegar un código, un mensaje de texto. En mi caso ya me llegó. Voy a buscarlo. El código es 158906 y le das aquí verificar. En esta pantalla tienes la opción de colocar otro correo de recuperación. Si tienes un correo ya creado en Hotmail,
Yahoo, etcétera, puedes colocarlo aquí. En caso de que olvides la clave de este correo, puedes recuperarla a través de este correo. Esta opción tiene que ser un correo que tú manejes y que obviamente sepas la clave. Luego vas aquí, fecha de nacimiento, mes, año, género, mujer, hombre, prefiero no decirlo, personalizado, en mi caso, hombre, le das siguiente. Aquí te dan mensajes en esta pantalla, le das acepto. Aquí en esta pantalla salen las normas, recomendaciones, etcétera. Tienes más opciones para leer. Le das acepto. Y ya el correo está creado. Ya tienes tu primer correo. Le das entendido. Aquí puedes ir revisando todas estas opciones. Y aquí tienes ya tu primer correo de bienvenida que te manda Google. Y te muestra algunos de los productos que tiene Google. Tiene muchos productos. En este botón de aquí tienes Google Play, tienes noticias, traductor, calendario, tienes muchas opciones para revisar. Algunos que son muy útiles, que te van a servir mucho en la oficina, en los estudios, en el trabajo. Tienes una gran variedad de productos para revisar. Aquí al correo, ya hemos finalizado, ya tu correo está creado. Para volver aquí a la bandeja de entrada, le das aquí y empiezas a navegar por todas las opciones que te muestra la pantalla.